Se abre la audiencia de vista pública en el expediente número 6004-2016, formado por inconstitucionalidad de ley de carácter general, total y parcial del decreto número 32-2016 emitido por el Congreso de la República de Guatemala, ley de carrera judicial en su totalidad. B, del decreto número 32-16 emitido por el Congreso de la República de Guatemala, ley de la carrera judicial. 1, el segmento que dice y magistrados, contenido en el tercer párrafo del artículo 3. 2, incisos del D, E, y específicamente el segmento y magistrados, y M específicamente el segmento y reglamentos, contenido en el artículo 6. 3, los segmentos y magistrados, contenido en el primer párrafo, o magistrados evaluados, contenido en el inciso F, y el segmento y magistrados, contenido en el penúltimo párrafo del artículo 32. 4, la frase, así como otras situaciones del sistema de carrera judicial de los jueces y magistrados, cualesquiera sea su categoría, del artículo 1. 5, artículo 59, último párrafo. 6, artículo 31, incisos D y E del numeral 1. 7, artículo 41, incisos A, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, P y R. Octavo, artículo 42, incisos B, C, D, E, F, G, B, B, C, C, D, D, E, E y F, F. Y noveno, artículos 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 26, 47, 62 y 67. La señora secretaria general adjunta de esta Corte hará relación de la petición de fondo y efectuará las advertencias reglamentarias respectivas a la presente audiencia. Tiene la palabra, señora secretaria. En el presente caso, la interponente de la inconstitucionalidad solicita que al dictar la sentencia que en derecho corresponde, se declare con lugar la inconstitucionalidad general total de la ley de la carrera judicial y la inconstitucionalidad general parcial de la referida ley en los artículos que se hicieron relación anteriormente, y como consecuencia se dejen sin efecto y se expulsen del ordenamiento jurídico. Además, al quedar firme la sentencia, se mande a publicar en el Diario Oficial a efecto de que queden sin vigencia en forma definitiva y absoluta tales disposiciones generales. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral conforme el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente, concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal. Y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Pueden hacer uso de la palabra en esta audiencia. Solicitante y requerente de la vista pública, el Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones del Organismo Judicial, por medio de la presidenta de la Junta Directiva y representante legal, abogada Benicia Contreras Calderón, quien actúa con el auxilio de los señores abogados don Ovidio
Otoniel Orellana Marroquín, Nidia Lisset Sánchez Aquino y Jorge Estuardo Arias Ramírez. Entiendo que hará uso de la palabra por ellos mismos el abogado don Ovidio Otoniel Orellana Marroquín, a quien dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señores magistrados, señoras magistradas y señores magistrados y magistradas de las salas de la Corte de Apelaciones que nos acompañan en esta audiencia. Quisiera, con la venia al señor presidente y de la honorable Corte, con el objeto de centrar muy puntualmente mi participación, que se me permita leer 10 líneas de una sentencia que en su oportunidad dictara la Corte de Constitucionalidad en un caso concreto. Esto me servirá como norte en el alegato que se presentará a continuación. Dijo la Corte de Constitucionalidad… Dentro de su tiempo puede hacerlo con mucho gusto. Muchas Adelante. gracias, licenciado. Adelante. Dijo la Corte de Constitucionalidad en el expediente 113-92, sentencia del 19 de mayo de 1992, que la Constitución Política de la República asigna determinadas funciones a cada uno de los organismos estatales y al hacerlo expresa la voluntad soberana del pueblo que en ejercicio del poder constituyente elaboró la Constitución. Es por ello que los órganos estatales no pueden delegar, modificar ni tergiversar el contenido ni el sentido de la función que les ha sido otorgada. Cualquier tergiversación, delegación o disminución que hagan de sus funciones o de parte de ellas, pasando por encima de la delimitación que la Constitución ha establecido en cuanto a su competencia, es inconstitucional, porque comporta el hecho de que un poder constituido, ubicándose en el mismo plano del poder constituyente, modifica por sí la ley suprema del país. El primer sustento de la primera inconstitucionalidad presentada, señores magistrados, es la inconstitucionalidad general total de la ley, que es la ley de la carrera judicial contenida en el decreto 32-2016. ¿Por qué es que se ha promovido esta inconstitucionalidad general total de la ley de la carrera judicial? El artículo 205 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en su inciso A, establece como garantía del organismo judicial la independencia funcional. La independencia funcional no es más, entre otras, que todas aquellas funciones de carácter administrativo que tiene asignado el organismo judicial como parte del mandato de esa función de independencia funcional. Es decir, que entre otros asuntos le corresponde a la Corte todo lo relacionado al ingreso, traslados, permisos, licencias, remociones, todo ello entre otros temas de carácter administrativo que le corresponde ver al organismo judicial por mandato constitucional. La lectura que di al inicio es de suyo importante, porque la ley de la carrera judicial claramente establece una independencia funcional del Consejo de la Carrera Judicial para tratar temas exactamente los mismos que le corresponden al organismo judicial. Y ello por mandato de la Constitución y del artículo 205, inciso A, es absolutamente imposible, y ello es lo que hace que toda la ley sea inconstitucional. ¿Por qué razón? Porque le están dando esa independencia funcional a un órgano que es absolutamente distinto del organismo judicial. El Consejo de la Carrera Judicial en ninguna parte de la ley, y porque la misma ley lo dice, tengo independencia funcional, no depende del organismo judicial. Y en ninguna parte de la ley, desde la primera letra de esa ley hasta la última, no aparece que el Consejo de la Carrera Judicial sea un órgano del organismo judicial.
Lógico es que así sea, porque la misma ley está diciendo, yo tengo esa independencia funcional para tratar ¿qué? Temas relacionados con el organismo judicial. Pero eso no puede ser posible porque no hay reforma constitucional. Esa norma no ha sido reformada y es la norma suprema, es la que ha sido tergiversada, es la que ha sido disminuida y es la que ha sido contrariada por una norma de rango inferior, como lo es una ley ordinaria, que no puede contravenir el texto supremo, porque de hacerlo, evidentemente que viola el elemental principio de independencia judicial y también va a violar la supremacía constitucional que garantizan los artículos 44, 175 y 204 de nuestra Constitución Política de la República. Y como ciudadanos, no digamos como magistrados, los que están presentando esta inconstitucionalidad están más que obligados a defender precisamente la independencia funcional del organismo judicial. No es posible que por virtud de esa independencia funcional, un órgano que no pertenece al organismo judicial, pues realice funciones que le corresponden a ella. Es así y tan complicado este tema que no solo se queda ahí el tema de la independencia funcional con base en las funciones del Consejo de la Carrera Judicial. Fíjense que el resto de órganos administrativos que tiene el organismo judicial o que tenía el organismo judicial, como por ejemplo la Supervisión General de Tribunales, la Escuela de Estudios Judiciales, la Secretaría Ejecutiva, las Juntas de Disciplina Judicial, simple y sencillamente depende todo del Consejo de la Carrera Judicial. ¿Y qué van a hacer ellos? Por ejemplo, en el caso de las juntas, juzgar a jueces y magistrados. Sí, pero es un órgano con independencia funcional. No tiene absolutamente nada que ver con el organismo judicial. Entonces, ¿cómo es posible que existan estos órganos que antes pertenecían al organismo judicial, que ahora pertenecen a un órgano con independencia funcional distinto al organismo judicial? No puede decirse otra cosa, ni inventarse otra cosa, ni deducirse otra cosa que el Consejo pertenece al organismo judicial, porque la ley no lo dice. Al contrario, de entrada le están diciendo nosotros tenemos independencia funcional. Usted corte y usted organismo judicial es allá, yo estoy aquí. Pero no pertenece al organismo judicial. Aunado a ello, la integración del Consejo de la Carrera Judicial complica toda esta situación. Porque si tiene independencia funcional y no pertenece al organismo judicial, ningún juez ni ningún magistrado de los que integran, ni el representante que integra o designa la Corte Suprema de Justicia puede por mandato constitucional y legal tampoco integrarlo, porque los jueces y magistrados no pueden realizar más que las funciones que la Constitución y la ley establece y no pueden estar ejerciendo funciones en un órgano distinto que no sea algo relacionado con el organismo judicial. Eso demuestra pues la notoria inconstitucionalidad de esta ley. Aunado a ello, dentro de los que componen el Consejo de la Carrera Judicial hay 3 sujetos, porque no son representantes de nadie. Hay 3 sujetos que intervienen en la esfera jurisdiccional, que no son jueces y no son magistrados, que integran el Consejo de la Carrera Judicial. Y ojo, no se sabe siquiera, porque no lo dice la ley, y la Corte lo tuvo que decir en una opinión consultiva recién, donde manda a que el Congreso vea que no se sabe quién va a convocar a estos 3 representantes que no son ni jueces, no son ni magistrados y que no son los designados por la Corte Suprema de Justicia. Está así de mal la ley, está así de mal, de complicada. ¿Por qué? Porque además estas personas que son ajenos al organismo judicial, que no se sabe quién los designa, cómo es que van a formar el consejo, pues deberían de ser únicamente entes y órganos que van a ayudar en un escenario determinado al Consejo de la Carrera Judicial para tomar decisiones. ¿Pero qué hace uno de recursos humanos en el Consejo de la Carrera Judicial? ¿Qué hace un psicólogo en el Consejo de la Carrera Judicial? Si tuviéramos como patrón que estuviera correcta la designación del representante de la Corte, representante de jueces, representante de magistrados, estos representan a alguien.
Los otros no representan a nadie. Entonces, ¿qué hacen en el Consejo? Son órganos absolutamente diferentes, pero además, repito, no pertenecen al organismo judicial. Entonces, ¿cómo van a realizar funciones que le corresponden a la Corte Suprema de Justicia? Eso es absolutamente inconstitucional. Y eso es lo que hace inconstitucional toda la ley, porque todo depende del Consejo de la Carrera Judicial. De ahí, pues, que la inconstitucionalidad general total debe de ser declarada con lugar. Y al publicarse donde corresponde, esa norma pues quede absolutamente sin vigencia porque contraviene el artículo 205 constitucional. Por otro lado, está la inconstitucionalidad general parcial, que fue presentada también en contra de la misma ley. Y tenemos un primer planteamiento. El primer planteamiento va orientado a que en distintas disposiciones de la ley, para el tema relacionado con evaluación de magistrados, se incluye precisamente para ser evaluados a los magistrados. Y eso es absolutamente inconstitucional, por dos razones. Primero, porque se violan los artículos 208, 215 y 216 de la Constitución. Los magistrados no son nombrados, son electos y no tienen carrera judicial. No existe la carrera judicial en Guatemala, y si la existiera solo es de juez de paz a juez de instancia, pero salas y Corte Suprema de Justicia no existe, no ha sido reformada la Constitución. Entonces, derivado de la forma en que se designan a los magistrados, no pueden ellos ser sujetos de procesos de evaluación, por virtud de lo que dicen las normas constitucionales mencionadas, pero eso no se queda ahí. Esta Corte, en sentencia dictada dentro de los expedientes acumulados 1903-2003, 2183-2003, 2261-2003, en la ley de la carrera judicial que fue abrogada, ya los declaró inconstitucionales. Lo mismo. Y esas mismas frases fueron introducidas en esta nueva ley, pero la Corte ya dijo, eso es inconstitucional. Y no obstante haber sido inconstitucional, pues la Corte no decretó la suspensión provisional de esa norma, lo cual está causando serios problemas en la práctica con relación a los magistrados, porque están siendo sujetos entonces de evaluación cuando la propia Corte ya declaró que eso es inconstitucional y se vuelve a introducir en esta nueva ley. Razón por la cual se considera que existe sustento y fundamento suficiente para que también todas las frases, en todas las normas en las que aparece la palabra y magistrados en relación a la evaluación del desempeño de jueces y magistrados, debe ser declarada inconstitucional. El otro tema relevante que es otro motivo de inconstitucionalidad, es que se dice que el Consejo va a realizar los reglamentos de la ley. El artículo 183, inciso E de la Constitución Política de la República de Guatemala, claramente dice que quien va a reglamentar disposiciones de una ley, en este caso una ley ordinaria, es el presidente de la República de Guatemala. Y eso lo ha dicho sobradamente la Corte de Constitucionalidad en distintos fallos. Y ahora se le da esa función al Consejo de la Carrera Judicial, contrariando el texto supremo, razón por la cual la inconstitucionalidad resulta igual siendo notoria y debe ser expulsada precisamente del ordenamiento jurídico. Otro motivo de inconstitucionalidad lo constituye el reingreso que se tiene ahí de los magistrados. ¿En qué consiste esto? En que a partir de la vigencia de la ley que hoy rige, la ley de la carrera judicial, porque no hubo una suspensión provisional, si los magistrados de salas y otros tribunales de igual categoría, por alguna razón, no son reelectos, tienen la opción de ser jueces de instancia. Tienen esa opción. Pareciera ser que es muy bonito y que es agradable y que es una graciosa concesión de la ley, pero no. Aquí estamos hablando de la ley de la carrera judicial,
Y si hablamos de carrera judicial es para adelante, no es para atrás. Si yo hago carrera judicial voy a ser juez de paz a juez de instancia, pero no voy a ser de juez de instancia para juez de paz. O sea, no puede ser. O voy a ser de juez de instancia a magistrado de sala. Pero si soy magistrado de sala y voy a volver a juez de instancia, ¿de qué carrera judicial estamos hablando? Estamos hablando de un retroceso. Entonces, no hay carrera judicial, no hay seguridad jurídica y con ello se viola pues el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala, porque no estamos hablando de una carrera judicial en beneficio de los jueces y magistrados, sino de un retroceso en la misma. Por otro lado, punto también complicadísimo en esta ley es el tema relacionado con las faltas. Allá se leyó un poco el catálogo que se leyó el señor presidente de la Corte, se acabaron el abecedario con las faltas disciplinarias. Llegaron a la Z, ZA, ZB, ZB y así están, se acabaron el abecedario. Pero yo quisiera pedirles, señores magistrados, en forma muy resumida lo siguiente. Dentro del planteamiento va muy claro y se dice, y lo ha dicho esta Corte, las únicas faltas por las que pueden ser sujeto y objeto los jueces y magistrados son faltas de carácter administrativo. Eso lo ha dicho esta Corte sobradamente. Y son fallos que yo mismo utilizo en la Junta de Disciplina Judicial para defender a jueces y magistrados. Y les digo, miren, la Corte de Constitucionalidad ha dicho que únicamente pueden ser sujeto y objeto de procedimientos disciplinarios cuando son cuestiones de tipo administrativo. Pero vean ustedes el catálogo ese que ustedes tienen a la vista. Van a encontrar faltas de carácter penal. Van a encontrar faltas de carácter civil. Van a encontrar ustedes, y esto es algo increíble, hasta las causas de incompatibilidad son falta. Si algún juez o magistrado profesa una religión o culto, es falta. ¿Cómo si la libertad de la religión está garantizada constitucionalmente y es falta? No, en todo caso es una incompatibilidad, pero no puede ser nunca falta, pero es falta. Ante esa situación de que hay causas de incompatibilidad, como por ejemplo, si un juez o magistrado dice ejerce como abogado, si está ejerciendo como abogado, también es sancionado como falta. No, señores, no puede ser falta. Eso se llama causa de incompatibilidad. O es juez o es abogado. Y si está ejerciendo la abogacía, bueno, pues va para afuera, pero no puede ser falta. Entonces, hasta las causas de incompatibilidad son faltas disciplinarias. Entonces, sí merece un análisis exhaustivo para determinar que las únicas faltas, según sentencias de esta Corte, por las que pueden ser objeto y sujeto de procedimiento disciplinario los jueces son de tipo administrativas y no las antes mencionadas, a los cuales rogaríamos por favor tomaran nota para evaluar el tema de la inconstitucionalidad general parcial. Otro tema complicado, inconstitucional, es el tema de la prescripción. La ley abrogada establecía la prescripción en 6 meses para las faltas, ya sea faltas leves, graves o gravísimas. 6 meses. Hoy la ley vigente establece para la falta leve 1 año, para la falta grave 3 años y para la gravísima 5 años. Todo un periodo constitucional de los jueces y magistrados, sujetos y siendo objeto de procedimientos disciplinarios. Y eso les va a generar una complicación terrible a los jueces y magistrados porque no hay seguridad en ellos. Es decir, todo un periodo constitucional van a tener todo su periodo para que los denuncien. Van a tener miedo, temor, terror, angustia. Van a tener. Ahora, aquí lo que estamos visualizando nosotros es que no hay proporcionalidad ni hay razonabilidad. Son conceptos que la Corte ha manejado muy bien en temas de diferente índole, la razonabilidad y la proporcionalidad. No es posible que en materia penal las faltas prescriban en 6 meses. Penales.
Estas son disciplinarias, 5 años. Entonces, ¿de qué proporcionalidad, de qué razonabilidad hablamos? Entonces, esa falta de proporcionalidad y razonabilidad hace, conforme distintos fallos de esta Corte, que la disposición sea declarada inconstitucional por violar distintos preceptos constitucionales, entre ellos la seguridad jurídica. Informo que quedan 2 minutos para concluir. Muchas gracias, señor presidente. Y como un último motivo, quisiera comentarles a ustedes que también está la inconstitucionalidad planteada en el tema relacionado con la doble sanción en materia de antejuicio que tienen los jueces y magistrados. Si a un juez y magistrado le declaran con lugar un antejuicio, se le va a separar de su cargo. Está separado. Y si a ese juez o magistrado, luego de separado, le dictan auto de procesamiento, se le suspende en el ejercicio de su cargo. 2 cosas totalmente diferentes, pero que son lo mismo. Es 2 veces castigado el hecho de que se declare con lugar un antejuicio. Al final, si se le separa o se le suspende, lo mismo. Porque si yo voy a declarar el antejuicio con lugar y lo voy a separar, lo están suspendiendo, porque si está separado no está ejerciendo la judicatura, no está ejerciendo la magistratura. ¿Y qué sentido tiene suspenderlo? Ninguno. Entonces, ¿de qué seguridad jurídica estamos hablando? Tenemos que centrar entonces que nuestra seguridad jurídica nos genera aquí una inseguridad porque hay una doble afectación a los jueces y magistrados. Por virtud de lo anterior y del tiempo que ya fue advertido por el señor presidente, con el debido respeto, primero solicito que se tome nota que antes de la presente audiencia se ingresó vía electrónica el alegato correspondiente de esta vista, donde están contenidos los argumentos más amplios en relación a los que hoy se presentaron hoy resumidamente, y al resolver se declare con lugar la inconstitucionalidad general total de la ley. Si a juicio de esta Corte no procede la inconstitucionalidad general total, entonces que declare con lugar la inconstitucionalidad general parcial de la misma, que en forma resumida hemos presentado, pero cuyos argumentos, razonamientos y confrontación de normas constitucionales con las ordinarias obran y constan en la solicitud inicial del planteamiento realizado. Muchas gracias. A continuación, Ministerio Público, por medio de la agente fiscal, abogada Ana Guillermina Galindo Martínez, de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparo y Disposición Personal, quien actúa con su propio auxilio y queda en el uso de la palabra. Muy buenos días, señor presidente, honorables magistrados y demás sujetos procesales. Esta Fiscalía, en primer lugar, hace consideraciones en cuanto a la inconstitucionalidad general total de la Ley de la Carrera Judicial, Decreto 32/2016. Esta Fiscalía considera que del análisis de las alegaciones planteadas por el Instituto Accionante indican como único submotivo el inciso A del artículo 205 de la Constitución Política de la República de Guatemala, argumentando la entidad accionante que se le ha quitado al organismo judicial la independencia funcional en virtud que todas las funciones que corresponden al organismo judicial y no a la carrera judicial. Pero al analizar las alegaciones antes indicadas, esta Fiscalía advierte que la entidad accionante no realiza una confrontación o parificación, indicando una tesis en relación al contenido de cada una de las normas que contienen la ley de la carrera judicial en cuanto a la norma constitucional que consideran vulnerada, en virtud de lo cual impiden el conocimiento del planteamiento de conformidad con lo establecido en el artículo 135 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal y de Constitucionalidad, así como el artículo 29 del Decreto 489 de esta Corte de Constitucionalidad. Esto es en cuanto a la ley, en cuanto a la inconstitucionalidad de la ley de la carrera judicial en forma total, la cual la consideración de esta Fiscalía, por las razones antes expuestas, debe ser declarada sin lugar. En cuanto a las consideraciones que
que el Ministerio Público se permite hacer en cuanto a los motivos de la inconstitucionalidad general parcial de la referida ley. Esta se permite hacerlo de la forma siguiente. La entidad accionante planteó 7 motivos, por lo cual se hará relación únicamente en ese orden. En relación al primer motivo, esta Fiscalía considera que en cuanto a la frase "y magistrados", esta no es inconstitucional en virtud que la ley del organismo judicial fue creada para todos los empleados, la ley de la carrera judicial fue creada para todos los empleados del organismo judicial, y esto incluye jueces y magistrados. Por lo tanto, los magistrados sí deben ser evaluados porque es de suma importancia su preparación académica, la cual debe estar acorde a las corrientes doctrinarias más recientes. Entre ellas, me permito, con su venia, señor presidente, dar lectura a una parte conducente de la sentencia 2143-2014 de fecha 13 de junio del 2014. Con su venia. Dentro de los funcionarios que son electos de las nóminas elaboradas por comisiones de postulación se encuentran los jueces y magistrados. Respecto de la importancia de la utilización de un sistema adecuado para su selección, se ha afirmado por Joaquín Salvador Ruiz Pérez en su artículo "La modernización de los sistemas de selección y perfeccionamiento de los funcionarios judiciales", que el juez va a ejercitar su papel verdadero creador de derecho, valiéndose de los mecanismos más aptos para operar la depuración interna del sistema histórico, insertando la innovación de manera natural a modo de crecimiento orgánico. Si se tiene en cuenta la importancia y las dificultades de la tarea que el juez debe realizar, parece muy normal que la sociedad exija que, en numerosas cualidades de muy diversa naturaleza, unas son de carácter moral y otras de carácter técnico. De otra parte, como la función judicial no es únicamente un acto formal, sino también un acto humano y social, es absolutamente preciso que el juez posea una formación integral y se encuentre al día acerca de las corrientes doctrinales más recientes, así como de los resultados de las investigaciones referentes a su profesión. Importa mucho la personalidad del juez, incluso tanto como su propia preparación técnica. Con relación a su selección, considera que un método eficaz capaz de asegurar la selección de candidatos a partir de sus calificaciones personales y profesionales es el más importante que el mismo sistema de nombramiento. El método de selección de jueces es el factor objetivo más importante para lograr un personal idóneo en el ramo. Artículo contenido en Jornadas de Estudio sobre el Consejo General del Poder Judicial, Madrid, España, 1983. Por lo que las razones expuestas, esta Fiscalía reitera que dichos artículos no son inconstitucionales. En cuanto a los artículos 6, inciso D y L, 26 y 32, primer párrafo, la accionante no hizo la confrontación respectiva. Ahora, consideraciones del Ministerio Público en cuanto al segundo motivo de inconstitucionalidad general parcial. Esta Fiscalía estima que, contrariamente a lo afirmado por la accionante, la ley de la carrera judicial y el ente creado por esta, así como sus atribuciones y funciones, encuentran respaldo en el artículo 209 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en la cual establece, con su venia, señor juez, establece que la carrera judicial, los ingresos, promociones y ascensos se harán mediante oposición. Una ley regulará esta materia. Por lo que esta Fiscalía considera que es la propia Constitución Política de la República la que ordena que se realicen dichas regulaciones administrativas a través de una ley, siendo esta la ley de la carrera judicial. Por otro lado, también es de suma importancia tomar en consideración que la función principal de la Corte Suprema de Justicia es la administración de la justicia, valga la redundancia, y la cual ha sido mermada por entrar a conocer cuestiones administrativas, lo cual ha creado un criterio vertical entre los tribunales de justicia, lo cual ha venido a afectar a jueces y a magistrados. Por lo que el relator, con su venia, también me permito dar lectura al respecto, el relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogados emitió un documento llamado Misión a Guatemala 2009, en la cual indicó: la Corte Suprema de Justicia ha sido el blanco de muchas críticas, debido a que su función principal, la cual es impartir justicia, se ve desplazada por el ejercicio de funciones administrativas, lo que ha permitido el establecimiento de una cultura vertical dentro del Poder Judicial, que interfiere en la independencia de jueces y magistrados. Por ejemplo,
en virtud de la ley del organismo judicial, el presidente del organismo judicial y los tribunales superiores tienen la facultad de supervisar el desempeño de los tribunales grado inferior que le están subordinados, pudiendo recomendar u ordenar solo el presidente sanciones administrativas y disciplinarias a los funcionarios judiciales. Este artículo y otras disposiciones de la ley del organismo judicial contradicen varios aspectos de la ley de la carrera judicial. La gran cantidad de atribuciones administrativas también ha generado enormes deficiencias en la gestión de despacho, incluyendo la delegación de funciones jurisdiccionales en funciones no autorizadas, lo cual contribuye a la ineficacia generalizada del sistema de justicia. El relator especial coincide en que la concentración de funciones impide que la Corte Suprema de Justicia se centre en sus funciones jurisdiccionales, así como en otras que le corresponden como cabeza de Poder Judicial, en especial aquellas vinculadas a garantizar su independencia. Considera que esta es una de las causas de la crisis por la que atraviesa el Poder Judicial, puesto que la concentración de funciones en un solo organismo también implica su politización. En ese sentido, el relator especial observó que se presenta una especie de repartición de facto de la judicatura entre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, correspondiéndole a cada uno un número determinado de áreas territoriales sobre las cuales ejerce sus poderes administrativos, siendo el encargado de nombramientos, destituciones, traslados, distribución de recursos, etc. Esto a su vez tiene un gran impacto sobre la independencia de los jueces que están en las zonas de influencia del magistrado correspondiente, puesto que tienden a seguir las instrucciones de su magistrado, incluso en la decisión de asuntos sometidos a su competencia jurisdiccional. Durante la visita, el relator especial no encontró ningún tipo de resistencia a la propuesta de separar las funciones administrativas y judiciales de la Corte Suprema de Justicia. Incluso su presidente en funciones se mostró favorable a un eventual cambio en ese sentido. Y en relación a los artículos 6, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, el accionante tampoco realiza una confrontación respectiva. Consideraciones del Ministerio Público en cuanto al tercer motivo de inconstitucionalidad general parcial. Esta Fiscalía advierte que no se encuentra ninguna violación en cuanto a estas normas impugnadas, en virtud que no se restringe la facultad del presidente de la República de emitir las resoluciones, los reglamentos para que se realicen por las leyes ordinarias. Por lo que en este sentido tampoco se le ordena al Consejo de la Carrera Judicial que emita un reglamento de la carrera judicial, sino únicamente se le ordena que actúe en el ámbito de su competencia, esta siendo únicamente la área administrativa. En cuanto al cuarto motivo de inconstitucionalidad general parcial, esta Fiscalía estima que esta disposición establece una facultad que los magistrados no reelectos puedan optar a cargo de jueces, pero este es un derecho que puede ser ejercido o no por los magistrados. Es decir, esto no es imperativo, por lo que no contraviene ni retrotrae a la carrera judicial, en virtud de ser optativo, no es obligatorio, por lo que tampoco es inconstitucional dichas normas. En cuanto al quinto motivo de inconstitucionalidad general parcial, como primer punto es importante indicar que existe una diferencia entre las acciones administrativas y los delitos, ya que aunque las mismas convergen en un mismo punto, las mismas deben ser sancionadas en forma separada. Las sanciones administrativas devienen del incumplimiento del ejercicio de la función de los jueces en la jurisdicción ordinaria y las de tipo penal en la comisión de actos o omisiones realizadas por las personas que lesionan tipos penales, por lo que su trato debe ser de una forma distinta. También no es inconstitucional a criterio de esta Fiscalía. En cuanto al sexto motivo de inconstitucionalidad general parcial, esta Fiscalía establece que las disposiciones cuestionadas fueron dispuestas en disposición en cumplimiento del ejercicio que tiene el Congreso de la República de emitir leyes, y lo que se trata es de evitar que se realicen arbitrariedades por parte de los jueces y que las mismas queden impunes, por lo que también no es inconstitucional dicho motivo.
Y por último, en cuanto al séptimo motivo de inconstitucionalidad general parcial, esta Fiscalía que considera que no es inconstitucional separarlos a los jueces o magistrados de sus cargos cuando se ha declarado con lugar a formación de causa o se ha emitido auto de procesamiento en su contra, porque no sería lógico que siguieran actuando, lo cual quedaría en duda la Administración de Justicia y los cuales no podrían seguir conociendo dentro de los expedientes respectivos. Por otro lado, los estados pueden comparecer a garantizar dicha separación de funciones porque ser un derecho que les asiste, de lo cual se encuentra contemplado entre los principios básicos de la independencia de la judicatura. Por lo que esta Fiscalía considera que por las razones expuestas no se advierten las violaciones denunciadas mediante los incidentes planteados por el Instituto Accionante, por lo que con todo respeto solicita a estos honorables magistrados que al momento de emitir la sentencia respectiva se declare sin lugar la acción de inconstitucionalidad de ley de carácter general, total y parcial promovida por Vinicia Contreras Calderón en su calidad de presidente de la Junta Directiva y representante legal del Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones del Organismo Judicial en contra de la ley de la carrera judicial, Decreto 32/2016, así como de los artículos antes relacionados. Y se emitan las demás declaraciones que en derecho correspondan. Muchas gracias, que tengan buen día. Se concluye la presente audiencia.